Celebramos entonces este domingo el segundo domingo de Cuaresma y me gustaría llevarlos a pensar en la figura de Abraham, que decimos es nuestro padre en la fe. Y es padre en la fe por un motivo muy particular que nos puede servir a nosotros como el mensaje de este domingo de Cuaresma. Es padre en la fe porque escucha al Padre y cambia sus planes para llevar a cabo lo que Él le dice. Abraham es padre en la fe porque escucha a Dios. Abraham es padre en la fe porque se alimenta y se nutre de la palabra de Dios. Abraham es padre en la fe de 3 religiones monoteístas, porque es el primer ser humano a quien Dios le habló. Dios decidió hablarle, no que Abraham hubiera decidido hablarle a Dios, sino que Dios lo eligió para que él lo escuche. Y en la escucha está la salvación. Abraham es padre en la fe porque Dios le abrió el oído para que entendiera su palabra. Abraham es padre en la fe porque se deja llevar por la palabra de Dios, de tal manera que aunque tuviera un ritmo de vida totalmente ya marcado por los años, tendría ya casi 90 años, con una mujer estéril y sin hijos, no tenía una tierra, era un nómade que iba de aquí para allá caminando en el desierto. Pero sin embargo, cuando escucha a Dios, levanta los ojos al cielo, abre sus oídos, se dispone a escuchar y cambia su vida. Abraham es padre en la fe porque obedece. La obediencia tiene que ver con la escucha. Normalmente todos nosotros somos rebeldes ante Dios y su voluntad. ¿Y por qué? Porque no tenemos el ejercicio de la escucha. Escuchar es comulgar con Dios. Escuchar es dejar marcarse por la voluntad de Dios de tal manera que tu voluntad pase a segundo plano. Ya no está el yo. Yo quiero, yo pienso, yo tengo. Eso no tiene nada que ver cuando Dios se manifiesta a un hombre al que le abre el oído y le dice su voluntad. La gran enseñanza de este segundo domingo de Cuaresma es la escucha. Uno diría, bueno, no es tan difícil. No, todo lo contrario. Escuchar hace la diferencia entre salvación y condenación. Así de fácil. La palabra de Dios es creadora. Cuando Dios dijo, se hizo. Cuanto Dios pronunció, se hizo. Así hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, solo diciéndolo. La pregunta será, ¿por qué en mi vida no estoy conforme? No acepto mi historia, no acepto lo que Dios ha permitido, no acepto lo que Él ha hecho. Lo que Él ha dicho que sea mi vida o de alguna manera la ha permitido, ¿por qué no la acepto? Porque no escucho. Como los chicos rebeldes que no escuchan a sus padres y por eso les va mal. Y ustedes se enojan con sus hijos porque no los escuchan. Pues Dios siente lo mismo con nosotros cuando no escuchamos. Es decir, cuando escuchamos y filtramos por la razón lo que quizás nos quiere decir.
Y es muy fácil equivocarse en esto, sobre todo cuando escucho solo. Cuando yo creo que abriendo la palabra, leo y ya sé lo que Dios me quiere decir. Eso es peligroso, porque Dios nos habla en su iglesia, en su comunidad, en medio de sus elegidos, a otros que les abrió el oído para que me ayuden a discernir lo que Él quiere para mí. ¿Y sabes qué? Lo que Él quiere para vos es lo mejor. Es tu santificación y es tu felicidad. Pero ¿por qué no lo experimentás? Porque sos rebelde y querés pasar por la razón, por tu criterio, por tu costumbre. Miren si Abraham le hubiera dicho a Dios: yo ya tengo 90 años, ¿qué me tenés que decir lo que debo hacer? En 90 años no conseguí una tierra y una descendencia. Yo ya sé, yo ya viví. Soberbia. En cambio, Abraham, ¿qué hizo? Le hizo caso. Se puso en camino. ¿Saben lo que le dijo Dios a Abraham? Por lo cual yo estoy predicando de la obediencia de Abraham. Le dijo que se ponga en camino ahí en ese desierto que tenía al frente, lo cual él había hecho durante 90 años. Hay que ser muy humilde para hacer caso. A caminar por el desierto con una mujer vieja y estéril que no le da la perspectiva de un hijo. Y eso para el pueblo de Israel en aquella época era una maldición, no tener descendencia. Él ya estaba condenado en vida, como muchas veces nos sentimos nosotros porque no se dan nuestras expectativas. Entonces Dios viene ahora a tu vida y te dice: vos que estás sin expectativa, que no tenés esperanza, que se han frustrado tus planes, tus negocios, que te han engañado tus afectos. Aquí vengo yo, que soy Dios, y te digo que hagas esto. Y aun cuando eso que te dice sea lo mismo que venís haciendo, tiene una diferencia, porque tiene la bendición de Dios en el medio. Abraham es padre del que se confía en Dios y sigue su camino sin rechistar nada, y por eso puede ver la gloria de Dios. La historia sigue, es muy larga, y Abraham es padre de multitudes de creyentes. Es padre de los judíos, padre de los musulmanes, padre de los cristianos. ¿Cuánto nos tiene que decir Dios, aún en estos tres hermanos que están llamados a vivir la unidad de la fe en un solo Dios verdadero?